¿Alguna vez has notado que algunas manifestaciones parecen morir incluso antes de comenzar? No por falta de intención, no por ausencia de deseo, sino porque algo invisible ocurría antes de que dieras el primer paso. La vibración nace antes de la intención. Se forma en el campo silencioso de la mente, donde actúan bloqueos que ni siquiera percibes. Joe Vitale siempre dijo: toda creación comienza a nivel de la energía emocional, no de la acción. Y la neurociencia espiritual lo confirma de una forma impactante. El cerebro no crea realidades nuevas, confirma aquello que ya está registrado emocionalmente. Si cargas emociones distorsionadas, tu percepción será distorsionada, y la manifestación será saboteada incluso antes de nacer. Este es el mapa emocional invisible. Él precede a todo. Determina si vas a crear o a sabotear, si vas a recibir o a bloquear. Y lo más importante, este mapa puede leerse, puede corregirse. Pero primero, necesitas saber qué emociones están distorsionando tu campo vibracional. Existen emociones que funcionan como frecuencias densas. No aparecen como pensamientos claros, se esconden como sensaciones vagas, como incomodidades sutiles, como patrones de reacción automática. Y cada una de ellas tiene un efecto específico sobre la energía que emites. Algunas niegan el merecimiento, otras transforman el deseo en desesperación. Las hay que secuestran la visión de lo posible, y existen aquellas que te mantienen atado al pasado, incluso cuando intentas avanzar. Puedes estar haciendo todo correcto a nivel de la técnica, puedes estar visualizando, afirmando, actuando, pero si la emoción está desalineada, nada se sostiene, porque la manifestación no responde a lo que dices, responde a lo que sientes, y sentir de forma distorsionada es enviar al campo un mensaje de bloqueo. ¿Qué emociones están funcionando como ruido? ¿Dónde está fallando tu energía sin que te des cuenta? Es eso lo que vamos a mapear ahora. Tópico 1. Culpa. La vibración que niega el merecimiento antes de que la manifestación nazca. La culpa no grita, susurra. Y en ese susurro destruye el merecimiento incluso antes de que te des cuenta. Puedes estar visualizando abundancia, repitiendo afirmaciones, actuando con disciplina. Pero si en el fondo de tu conciencia existe una voz diciendo «yo no merezco esto», nada se sostiene. Porque la culpa crea un campo de autosabotaje, distorsiona el yo merezco antes de que se transforme en una vibración clara. Y sin merecimiento vibracional, la manifestación no encuentra espacio para existir. Joe Vitale siempre señaló a la culpa como una de las emociones más densas energéticamente de la mente humana. No es solo un sentimiento, es una frecuencia de negación. Cuando cargas culpa, estás emitiendo constantemente una señal al campo que dice «no puedo recibir esto porque no soy digno», y el campo responde, no porque te juzgue, sino porque refleja. La culpa nace de muchos lugares, de errores del pasado que no pudiste perdonar, de expectativas que no se cumplieron, de elecciones que generaron dolor en otras personas, de patrones familiares que enseñaron que la felicidad debe ser merecida a través del sacrificio. Puede venir de una educación religiosa que confundió espiritualidad con autocastigo. Puede venir de relaciones donde te responsabilizaron por cosas que no controlabas. Puede venir incluso de logros, cuando sientes que no deberías estar donde estás mientras otros sufren. Y lo más peligroso, la culpa se disfraza. No aparece como un sentimiento claro, se esconde como autocrítica constante, como sensación de estar siempre en deuda, como incomodidad al recibir elogios, como incapacidad para celebrar victorias, como necesidad de probar todo el tiempo que eres lo suficientemente bueno. Joe Dispenza muestra que el cuerpo memoriza este estado. La culpa no se queda solo en la mente, se instala en el sistema nervioso, se vuelve identidad. El cuerpo aprende a funcionar en estado de autocastigo y repite este patrón automáticamente, incluso cuando conscientemente intentas cambiar. Puedes estar diciendo,
yo merezco prosperidad. Pero si el cuerpo está registrado en frecuencia de culpa, va a sabotear cada intento de recibir. La culpa reduce la capacidad de recibir. Y esa es la distorsión más sutil, porque puedes hasta manifestar oportunidades, puedes hasta atraer cosas buenas, pero cuando llegan, no logras sostenerlas. Encuentras razones para rechazarlas, te autosaboteas en el último momento. Creas situaciones que confirman la sensación de que no deberías tener aquello, porque en el fondo la culpa está diciendo, esto no es para mí. Imagina a una persona que desea abundancia financiera, hace todo el trabajo interno, visualiza, actúa, pero carga una culpa profunda por haber fracasado en un negocio años atrás. Esta culpa crea una creencia inconsciente. No puedo tener éxito porque ya probé que no soy capaz. Y cada vez que surge una oportunidad, el cuerpo reacciona con tensión. La mente encuentra razones para rendirse. La vibración emite una señal de no soy digno y la oportunidad se desvanece. O piensa en alguien que desea una relación amorosa sana, pero carga culpa por haber lastimado a alguien en el pasado. Esta culpa crea una creencia invisible. No merezco ser amado porque ya causé dolor. Y cuando alguien se acerca con afecto genuino, la persona se aleja. Encuentra defectos, crea distancia, porque la culpa no le permite recibir lo que desea. La culpa no solo bloquea, también pervierte el deseo, transforma la manifestación en autocastigo. Pasas a buscar cosas no porque quieras, sino porque necesitas probar algo, necesitas compensar, necesitas pagar una deuda emocional que nunca termina. Y esto crea un círculo vicioso. Cuanto más intentas manifestar desde la culpa, más confirmas la sensación de no merecimiento. Joe Vitale enseña que liberar la culpa no es negar la responsabilidad, es reconocer que no necesitas cargar el pasado como un castigo eterno. Es entender que el error es parte del proceso humano y que el merecimiento no es algo que conquistas a través del sufrimiento. El merecimiento es un estado natural. No necesitas probar que mereces respirar. No necesitas probar que mereces existir. Y no necesitas probar que mereces recibir. La culpa lo distorsiona todo. Transforma el deseo en compensación. Transforma la acción en autocastigo. Transforma el recibir en deuda emocional. Y mientras esté activa en tu campo vibracional, la manifestación no florece, porque el campo no responde a lo que quieres. Responde a lo que sientes que mereces. Y la pregunta no es ¿qué hice mal en el pasado? La pregunta es ¿qué estoy haciendo ahora con esa memoria? Porque la culpa solo tiene poder en el presente, y tú tienes la opción de liberarla. Tópico 2. Urgencia. Cuando el deseo se convierte en desesperación vibracional, la urgencia parece impulso, parece determinación, pero es desesperación disfrazada. Cuando sientes urgencia no estás manifestando, estás intentando llenar un vacío, y ese es el problema, porque la urgencia condiciona la creación al miedo a carecer, transforma el deseo en necesidad, y la necesidad no manifiesta, la necesidad repele. Joe Vitale explica que esta emoción envía al campo una señal muy específica. No tengo. No importa lo que digas, no importa lo que visualices. Si la frecuencia emocional está vibrando en no tengo, el campo responde a eso. Refleja la carencia, no el deseo. Porque la manifestación no se trata de lo que quieres, se trata de lo que estás siendo emocionalmente. La urgencia nace cuando confundes intención con presión, cuando crees que necesitas forzar a la realidad a cambiar ahora, o si no todo se derrumbará. Aparece como una sensación de que el tiempo se acaba, de que vas retrasado, de que si no sucede rápido, perdiste la oportunidad. Y esta emoción contamina todo, acelera el pensamiento, tensa el cuerpo y desestabiliza el enfoque. Gregg Braden sugiere que la coherencia emocional es imposible en estado de presión interna. Cuando estás en urgencia, el corazón y la mente no están alineados, el corazón siente miedo.
La mente intenta compensar con control, y en este conflicto la vibración se vuelve caótica. No emites una frecuencia clara, emites ruido, y el campo no responde al ruido con precisión. La urgencia distorsiona la intención, porque la intención pura es tranquila, sabe lo que quiere, se mueve con claridad, pero la urgencia es reactiva, no sabe lo que quiere, sabe lo que está intentando evitar, no está creando, está huyendo, y toda creación que nace de la huida carga la frecuencia del miedo. Piensa en alguien que desea prosperidad financiera, pero está en urgencia porque las cuentas están por vencer. Esta persona no está manifestando abundancia, está intentando escapar de la escasez, y hay una diferencia vibracional enorme entre estas dos cosas. Manifestar abundancia viene de un estado de expansión, de posibilidad, de confianza en el flujo, pero intentar escapar de la escasez viene de contracción, de pánico, de desconfianza en la vida, y el campo responde a esa contracción con más contracción. O imagina a alguien que desea una relación, pero está en urgencia porque se siente solo. Esta urgencia no atrae una asociación sana, atrae un relleno, cualquier persona que pueda aliviar la soledad inmediatamente. Y cuando la elección viene de la urgencia, rara vez es la elección correcta, porque no estás eligiendo, estás reaccionando. La urgencia también contamina la acción. Comienzas a hacer cosas por desesperación, no por alineamiento. Aceptas oportunidades que no tienen sentido. Fuerzas situaciones que no están maduras. Intentas acelerar procesos que necesitan tiempo. Y esto crea más caos, porque estás intentando controlar el flujo de la vida en lugar de bailar con él. Joe Vitale siempre dijo, cuando sientes que necesitas forzar, es porque estás fuera de alineamiento. La manifestación verdadera no fuerza, permite, actúa. Sí, pero actúa desde la claridad, no desde la presión. La acción alineada es fluida, no carga tensión, carga certeza. Pero la acción urgente es rígida, carga miedo, y el miedo nunca crea lo que realmente deseas. La urgencia también revela una creencia profunda, la de que no tienes tiempo, de que la vida está en tu contra, de que si no luchas ahora, vas a perder. Y esta creencia es la raíz de toda ansiedad manifiesta, porque te pone en guerra con el presente. No logras estar aquí, siempre estás intentando llegar allá, y en esta carrera interna, pierdes el contacto con el único lugar donde la manifestación sucede, el ahora. Porque la verdad es que urgencia y presencia no coexisten. Cuando estás en urgencia, estás en el futuro. Estás intentando controlar algo que aún no ha sucedido. Y en este movimiento, abandonas el poder del momento presente. Abandonas la única frecuencia donde la creación es posible. La urgencia también crea un círculo vicioso. Cuanto más sientes que necesitas apresurar las cosas, más emites frecuencia de carencia. Y cuanto más emites carencia, más la vida responde con escasez. Y cuanto más escasez experimentas, más urgente te vuelves. Y el ciclo se repite. Entras en una espiral de presión que solo se intensifica. Y lo más peligroso, la urgencia impide que reconozcas lo que ya se está moviendo. Porque cuando estás desesperado, solo ves lo que falta. No percibes las sincronicidades, no ves las señales, no celebras los pequeños avances, porque nada parece suficiente, nada parece suficientemente rápido. Y esta ceguera emocional bloquea el flujo. Joe Vitale enseña que el campo responde a la confianza, no a la prisa. Cuando confías, te relajas. Cuando te relajas, abres espacio. Y cuando abres espacio, la vida puede entrar. Pero cuando estás en urgencia, estás cerrado, estás contraído. Y en esa contracción no hay espacio para que nada nuevo llegue. La urgencia necesita ser vista por lo que es: miedo, miedo a no ser suficiente, miedo a no tener tiempo, miedo a perder. Y mientras este miedo no sea reconocido y liberado, la vibración permanece distorsionada. Porque no estás manifestando desde el deseo, estás manifestando desde el pánico. Y el pánico no crea,
El pánico solo repite lo que ya existe. Tópico 3. Miedo. El bloqueo que secuestra la visión de lo posible. El miedo no bloquea la manifestación por ser intenso, lo bloquea por ser limitante. Cuando tienes miedo, tu percepción se estrecha, el campo de visión se reduce, y todo lo que logras ver son amenazas, problemas, razones por las que no va a funcionar. El miedo no solo distorsiona la realidad, secuestra la capacidad de imaginar algo diferente, y sin esa capacidad, la manifestación muere antes de nacer. Joe Vitale siempre dijo que el miedo activa narrativas invisibles. Son historias que ni siquiera percibes que te estás contando a ti mismo. Historias sobre lo que puede salir mal, sobre lo que no eres capaz de hacer, sobre lo que otros van a pensar, sobre cómo el mundo es peligroso. Y estas narrativas funcionan como programas automáticos, se ejecutan en segundo plano, moldeando cada pensamiento, cada emoción, cada decisión. Y mientras estén activas, no estás creando conscientemente, estás reaccionando inconscientemente. El miedo altera la biología. Bruce Lipton muestra que cuando entras en estado de miedo, el cuerpo activa rutas de supervivencia. La sangre va hacia las extremidades, la respiración se acelera, la mente entra en modo defensa, y en este estado no hay espacio para la creación, porque la creación exige expansión, exige apertura, exige que estés disponible para lo nuevo. Pero el miedo cierra todo, contrae, protege, y en esta protección pierdes el acceso al campo creativo. El miedo tiene muchas caras. Está el miedo al fracaso, que te impide intentar. Está el miedo al éxito, que te impide recibir. Está el miedo al rechazo, que te impide mostrarte. Está el miedo al cambio, que te impide salir de lo conocido. Está el miedo a no ser suficiente, que te impide confiar en ti mismo. Y cada uno de estos miedos crea una realidad interna incompatible con la manifestación intencional. Piensa en alguien que desea iniciar su propio negocio, pero carga miedo al fracaso. Este miedo no aparece como una decisión consciente de rendirse, aparece como procrastinación, como perfeccionismo, como necesidad de tener todo absolutamente seguro antes de comenzar, como búsqueda infinita de más información, más preparación, más garantías. Y mientras tanto, la persona nunca actúa, porque el miedo convenció a la mente de que actuar es peligroso, que el momento correcto aún no ha llegado, que aún no está lista. O piensa en alguien que desea una relación profunda, pero carga miedo al rechazo. Este miedo crea barreras invisibles. La persona se protege, no se abre completamente, mantiene distancia emocional. Y cuando alguien intenta acercarse, ella se aleja. No porque no quiera conexión, sino porque el miedo la convenció de que si se muestra verdaderamente, será abandonada. Y entonces crea exactamente lo que teme: soledad. El miedo también distorsiona la interpretación de la realidad. Cuando tienes miedo, todo se vuelve una amenaza. Un silencio se vuelve rechazo. Un retraso se vuelve fracaso. Una dificultad se vuelve prueba de que no eres capaz. Y esta interpretación distorsionada alimenta más miedo. Entras en un ciclo donde la realidad confirma lo que temes, no porque sea verdad, sino porque solo logras ver evidencias del miedo. Joe Dispenza explica que el miedo te mantiene atado al pasado, porque el miedo siempre se basa en la memoria. Tienes miedo de algo que ya sucedió, de un dolor que ya sentiste, de una pérdida que ya viviste, y la mente usa estos recuerdos para predecir el futuro. Dice: esto ya salió mal antes, entonces va a salir mal otra vez. Y tú lo crees, aceptas esta predicción como verdad y pasas a manifestar a partir de ella. Pero aquí está el problema. El campo cuántico no conoce el pasado, solo conoce el ahora. Y cuando traes el miedo del pasado al presente, estás creando el futuro desde una frecuencia antigua. No estás manifestando algo nuevo, estás repitiendo algo viejo, porque la vibración que emites es la misma.
y el campo responde a la vibración, no al deseo. El miedo también impide la conciencia expandida. Cuando estás en estado de miedo, no logras acceder a intuiciones, no logras ver sincronicidades, no logras percibir posibilidades que están más allá de lo obvio, porque la mente con miedo está en modo de supervivencia. Y la supervivencia no ve abundancia, solo ve peligro. Imagina a alguien que quiere cambiar de carrera, pero tiene miedo de no poder sostenerse. Este miedo hace que la persona solo vea obstáculos, no percibe las oportunidades que aparecen, no considera caminos alternativos, no confía en el proceso. Y cada vez que piensa en dar el paso, el miedo proyecta escenarios catastróficos y la persona se paraliza, porque la mente la convenció de que quedarse donde está es más seguro, incluso si es infeliz. El miedo crea una realidad de limitación, y lo peor, se justifica a sí mismo. Dice que te está protegiendo, dice que es realista, dice que necesitas ser cauteloso. Y tú lo crees, porque el miedo es convincente, usa lógica, usa evidencias del pasado, usa el sentido común, y en este proceso se disfraza de sabiduría, cuando en realidad es solo contracción. Joe Vitale enseña que el miedo necesita ser reconocido, no combatido, porque cuando luchas contra el miedo, lo alimentas, le das más energía, pero cuando reconoces el miedo sin identificarte con él, creas espacio para elegir. Percibes, esto es miedo, no es la verdad. Y en esta percepción, recuperas el poder. El miedo no desaparece completamente, es parte de la experiencia humana, pero no necesita controlar la vibración, no necesita secuestrar la visión, porque puedes sentir miedo y aún así elegir expandirte. Puedes sentir miedo y aún así confiar. Puedes sentir miedo y aún así actuar. Y en esta elección consciente, la manifestación encuentra espacio para existir. Tópico 4. Resistencia emociona. Cuando la mente empuja la realidad hacia el pasado, la resistencia es el bloqueo más sutil, porque no grita, persiste. Puedes estar haciendo todo el trabajo de manifestación, visualizando, afirmando, actuando, pero si existe resistencia emocional activa en tu campo, nada se mueve, porque la resistencia mantiene la frecuencia donde el dolor fue aprendido, te ancla en el pasado, y mientras estés emocionalmente anclado en lo que ya fue, lo nuevo no tiene espacio para entrar. Joe Vitale afirma que resistir es reafirmar el bloqueo. Cada vez que resistes algo, estás diciendo energéticamente, esto es real, esto tiene poder, esto me define. Y el campo responde a esa afirmación. Mantiene activa la vibración que estás resistiendo, porque la atención es energía, y la resistencia es atención concentrada en lo que no quieres. La resistencia no aparece como un sentimiento claro, se disfraza, surge como negativa a perdonar, como incapacidad para soltar rencores, como apego a narrativas de injusticia, como necesidad de tener la razón sobre quién te lastimó, como insistencia en probar que el mundo es hostil. Aparece como tensión en el cuerpo cuando se mencionan ciertos temas, como irritación desproporcionada ante situaciones pequeñas, como repetición obsesiva de conversaciones que ya terminaron. Neville Goddard refuerza que todo lo que insistimos emocionalmente en negar permanece activo. Si niegas el perdón, el rencor permanece. Si niegas soltar, el apego se intensifica. Si niegas aceptar lo que fue, el dolor se cristaliza. Porque negar no es liberar. Negar es resistir, y resistir es aferrar. Y mientras aferras, cargas. La resistencia fija la vibración en recuerdos antiguos, y estos recuerdos funcionan como anclas emocionales. Imagina a alguien que fue traicionado en una relación. Pasaron años, pero la resistencia emocional sigue activa. Esta persona dice que lo superó. Pero cada vez que piensa en confianza, el cuerpo se tensiona. Cada vez que alguien demuestra interés, la mente dispara alertas.
cada vez que surge la posibilidad de abrirse, la resistencia empuja hacia atrás, porque la memoria emocional no fue liberada, fue negada, y lo que es negado permanece. La resistencia crea una prisión vibracional. Te quedas atrapado en la frecuencia del dolor original, y por más que intentes manifestar algo nuevo, la vibración está repitiendo algo viejo. Quieres amor, pero la frecuencia emite rencor. Quieres abundancia, pero la frecuencia emite resentimiento. Quieres paz, pero la frecuencia emite rabia contenida. Y el campo no responde a lo que quieres, responde a lo que emites. Joe Dispenza explica que el cuerpo se vuelve adicto a las emociones resistidas. Puedes estar consciente de que necesitas soltar, pero el cuerpo está habituado a aferrar. Aprendió a funcionar en estado de resistencia, y cada vez que intentas cambiar, el cuerpo reacciona. Crea incomodidad, pide la emoción familiar, y tú cedes. Porque parece más fácil volver a lo conocido que enfrentar la incomodidad de la liberación. Piensa en alguien que resiste la rabia que siente hacia un padre ausente. Esta persona nunca lo expresó claramente, nunca permitió sentirlo completamente. Simplemente lo empujó hacia abajo, y ahora, años después, percibe que tiene dificultad con la autoridad, que siente tensión al tratar con figuras paternas, que sabotea oportunidades que vienen de hombres mayores, porque la resistencia creó un patrón, y este patrón está activo, incluso si la situación original ya terminó. La resistencia también impide el perdón, y el perdón no se trata de absolver al otro, se trata de liberarte a ti mismo. Cuando perdonas, no estás diciendo que lo que pasó estuvo bien, estás diciendo que ya no vas a cargar con eso, que no vas a permitir más que ese recuerdo controle tu vibración, pero la resistencia bloquea esto. Dice, si suelto, es como si nada hubiera pasado, y tú te aferras, porque soltar parece una traición a ti mismo. Pero aquí está la verdad, aferrar no te protege, aferrar te aprisiona. La resistencia no impide que el dolor suceda otra vez, garantiza que el dolor siga sucediendo ahora, porque lo estás reviviendo, lo estás reafirmando, estás manteniendo activa la frecuencia de la herida original. La resistencia también inviabiliza nuevas posibilidades, porque estás programado para repetir el pasado. Conoces ese dolor, sabes cómo funcionar en él, y lo desconocido asusta. Entonces la mente prefiere el dolor familiar que la incertidumbre de algo nuevo, y te quedas atrapado, no porque no quieras cambiar, sino porque la resistencia te convenció de que el dolor que conoces es más seguro que la libertad que no conoces. Joe Vitale enseña que liberar la resistencia no es olvidar lo que pasó, es cambiar la relación con lo que pasó, es reconocer que eso fue parte de tu camino, pero no necesita definir tu vibración para siempre. Puedes honrar la experiencia sin ser controlado por ella, puedes recordar sin revivir, puedes reconocer sin resistir. La resistencia emocional es lo que te mantiene repitiendo ciclos. Atraes situaciones similares, reaccionas de la misma forma, sientes las mismas emociones. Y te preguntas, ¿por qué nada cambia? Pero la respuesta está en la vibración. Mientras resistas emocionalmente al pasado, vas a seguir creando a partir de él, porque la resistencia es el vínculo que te mantiene conectado a esa frecuencia. Y aquí está el punto crucial. No necesitas que te guste lo que pasó. No necesitas estar de acuerdo. No necesitas justificar. Pero necesitas soltar. Necesitas liberar la carga emocional. Necesitas permitir que la energía se mueva. Porque mientras esté estancada en resistencia, tú también estás estancado. Y la manifestación necesita movimiento, necesita flujo, necesita que estés disponible para lo nuevo. La resistencia emocional mantiene la vibración atada a recuerdos anteriores, y mientras estés atado, el campo no puede mostrarte algo diferente, porque estás emitiendo la misma señal, y el universo responde con la misma respuesta.
Tópico 5. Autoexigencia excesiva. La vibración que confunde evolución con exigencia. La autoexigencia parece compromiso, parece disciplina, pero es violencia disfrazada. Cuando te exiges demasiado, no estás evolucionando, te estás castigando. Y este castigo crea un ruido vibracional que impide la fluidez, porque la manifestación no nace de la presión interna, nace del alineamiento, y no hay alineamiento posible cuando estás en guerra contigo mismo. Joe Vitale siempre dijo que intentar forzar resultados bloquea la energía creativa. Cuando te exiges demasiado, estás intentando controlar el proceso. Estás intentando garantizar que todo salga perfecto, que nada falle, que pruebes tu valor a través del desempeño. Y en este intento de control, pierdes el contacto con el flujo natural de la creación. Porque crear no es forzar, crear es permitir. La autoexigencia excesiva nace de una creencia profunda, la de que no eres suficiente tal como estás, de que necesitas hacer más, ser más, conquistar más para tener valor. Y esta creencia crea un ciclo de exigencia infinita, porque no importa lo que alcances, nunca es suficiente, siempre hay un escalón más, siempre hay una falla que corregir, siempre hay alguien mejor con quien compararte. Joe Dispenza señala que la autocrítica activa el mismo circuito neural que el miedo. Cuando te criticas, el cuerpo entra en estado de amenaza. La mente entiende que tú eres el peligro y todo el sistema nervioso se prepara para la defensa. Pero no hay forma de defenderse de uno mismo, entonces te quedas atrapado en un estado de tensión constante. Y en esta tensión no hay espacio para la creación, porque la creación exige relajación, exige confianza, exige que te sientas seguro. La autoexigencia también distorsiona la motivación. Dejas de actuar por deseo y pasas a actuar por obligación. No lo haces porque quieres, lo haces porque necesitas probar, porque necesitas evitar la sensación de fracaso, porque necesitas mantener la imagen de alguien que tiene todo bajo control. Y esta motivación contaminada no genera resultados sostenibles, genera agotamiento. Piensa en alguien que desea crecimiento profesional, pero carga autoexigencia excesiva. Esta persona trabaja sin parar, no descansa, no celebra logros, no reconoce avances, porque la mente siempre está señalando lo que falta, lo que pudo haber sido mejor, lo que otros están haciendo que ella no. Y en esta exigencia constante no hay alegría, no hay satisfacción, solo presión. Y la presión no es combustible creativo, es desgaste. O imagina a alguien que está en un camino espiritual, pero se exige meditar todos los días, para nunca sentir rabia, para siempre estar en paz, para evolucionar más rápido. Esta exigencia transforma la evolución en desempeño, y la espiritualidad se vuelve otra área donde la persona se siente inadecuada. Porque la expectativa es la perfección, y la perfección es imposible. Entonces la persona falla y se castiga, y el camino que debería ser liberador se convierte en otra prisión. La autoexigencia excesiva también reduce la expansión interior, porque siempre estás enfocado en lo que está mal, en lo que necesita ser corregido, en lo que no es lo suficientemente bueno, y este enfoque constante en el déficit crea una vibración de escasez. No logras ver lo que ya existe, no logras reconocer lo mucho que ya has avanzado, no logras celebrar quién ya eres, porque la mente está programada para encontrar fallas. Esta vibración bloquea la reprogramación mental, porque la reprogramación exige que te abras a nuevas posibilidades. Pero cuando estás en autoexigencia, estás cerrado, estás tenso, estás en modo de corrección, no de creación, y el campo cuántico no responde a la corrección, responde a la frecuencia, y la frecuencia de la autoexigencia es de inadecuación. Joe Vitale enseña que la evolución verdadera es gentil, no exige perfección, invita al crecimiento.
y el crecimiento sucede en un ritmo natural, no en un ritmo forzado. Cuando te permites evolucionar sin violencia interna, te expandes, pero cuando te fuerzas, te contraes. Y la contracción no es evolución, es resistencia disfrazada de disciplina. La autoexigencia también crea comparación destructiva. Miras a los demás y ves lo que ellos conquistaron, y usas eso como prueba de que vas retrasado, de que deberías estar más adelante, de que estás fallando. Pero cada camino tiene su tiempo, cada persona tiene su proceso, y comparar tu camino con el de otro es como comparar dos semillas diferentes y exigir que crezcan al mismo ritmo. No tiene sentido, y solo genera sufrimiento. Piensa en alguien que está aprendiendo algo nuevo, pero se exige aprender rápido, para no cometer errores, para ya dominar lo que aún está conociendo. Esta exigencia inviabiliza el aprendizaje, porque aprender exige equivocarse, exige intentar, exige no saber. Pero la autoexigencia no tolera no saber, exige que ya sepas, y en esta exigencia imposible te bloqueas, porque no hay espacio para el proceso. La autoexigencia excesiva también afecta a las relaciones, porque si eres duro contigo mismo, serás duro con los demás. Si no toleras tus fallas, no tolerarás las fallas ajenas. Y esto crea distancia, crea juicio, crea una energía de exigencia que aleja a las personas, porque nadie quiere estar cerca de alguien que constantemente está midiendo, evaluando, corrigiendo. Joe Dispenza explica que la autocrítica constante mantiene el cuerpo en estado de estrés crónico, y el estrés crónico altera la química cerebral, reduce la capacidad de sentir placer, reduce la creatividad, reduce la claridad mental y te coloca en modo de supervivencia. Y en modo de supervivencia no hay manifestación consciente, solo hay reacción. La autoexigencia confunde evolución con exigencia, pero la evolución no viene de la presión, viene de la expansión, de permitir, de confiar en el proceso, de reconocer que estás exactamente donde necesitas estar, que cada paso tiene valor, que cada error es aprendizaje, que no necesitas ser perfecto para ser digno. Y aquí está la verdad más profunda. No necesitas exigirte para evolucionar, necesitas apoyarte, necesitas honrarte, necesitas reconocer que estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes, y que eso es suficiente. No porque vayas a dejar de crecer, sino porque el crecimiento verdadero no viene de la violencia, viene del amor. La autoexigencia excesiva crea un ruido vibracional que impide la fluidez, bloquea la reprogramación mental, traba el avance emocional y energético, y mientras esté activa, te estarás saboteando, porque la frecuencia que emites no es de evolución, es de castigo, y el castigo no manifiesta, solo repite el dolor. La verdad es simple, pero rara vez admitida. La manifestación no falla por falta de técnica. Falla porque la emoción que sostiene el deseo está desalineada. La culpa corta el merecimiento incluso antes de que pidas. La urgencia transforma la intención en desesperación. El miedo reduce lo posible. La resistencia te mantiene atado al pasado y la autoexigencia transforma el propio camino en castigo. Cada una de estas emociones crea un ruido vibracional y el ruido no crea, solo repite lo que ya existe. Joe Vitale siempre enseñó que liberar emociones densas es abrir espacio para el flujo creativo, y la neurociencia espiritual lo confirma. Cuando transformas la emoción, transformas el campo, porque el campo no responde a lo que afirmas, responde a lo que sientes, y si lo que sientes está distorsionado, la realidad que manifiestas también lo estará. El mapa emocional revela un punto esencial. El problema nunca es lo que deseas, es la vibración que lleva ese deseo al campo. Puedes querer con toda la intensidad, pero si la frecuencia está marcada por carencia, tensión o miedo, el campo va a reflejar exactamente eso. Manifestar no es forzar, es permitir, y permitir exige conciencia.
capa por capa, reconocimiento por reconocimiento, elección por elección. No necesitas estar emocionalmente perfecto para crear la vida que deseas. Necesitas estar despierto para saber dónde está fallando tu energía. Necesitas ver cuando tu vibración está emitiendo lo opuesto de lo que esperas recibir. Y cuando ves, puedes transformar. Lo que niegas, permanece. Pero lo que reconoces, se disuelve. Y existe algo que muchas veces pasa desapercibido. Incluso trabajando tus emociones, algo dentro de ti puede seguir saboteando silenciosamente. Una vibración sutil, casi invisible, pero capaz de desorganizarlo todo. Una frecuencia que envía al campo un único comando: escasez. Y mientras esté activa, nada realmente se sostiene. Si sientes que estás haciendo todo bien, pero la vida aún no responde, tal vez lo que esté bloqueando tu manifestación sean las señales ocultas de escasez que pasan desapercibidas en tu día a día. Pensamientos, impulsos y microreacciones que parecen inocentes, pero alteran toda tu vibración. Y entender estas señales es el próximo paso de tu despertar. La respuesta está exactamente en el video que está apareciendo ahora en tu pantalla. Revela las señales invisibles de que estás vibrando escasez, incluso sin percibirlo, y cómo esto está moldeando tu realidad sin que tengas conciencia de ello. Míralo ahora. Es el próximo movimiento natural de tu expansión.